a una dirección o la otra, ¿no? Fuera cualquiera de las. Por más que uno diga eh, algo que va a ser tridimensional, uno habla y la dirección y la voz ahí para todos lados, ¿no? Pero recordemos un concepto clave. Cuando uno habla, ¿qué tipo de onda es esa? ¿Qué tipo de onda es? Perdón, sí, ¿qué tipo de onda es cuando habla alguien? Sí, pero hablando de términos generales de las ondas, ¿qué tipo de onda es? De las dos que hablamos. Claro. Claro, longitudinal. Longitudinal. Claro, ¿y cómo se comportan las longitudinales? Las longitudinales eran, yo tengo un resorte y hago el sonido así, y hace esto, así. Y va así, de un extremo a otro, así. Se chocan las partículas ay, el resorte, así uno teniéndolo así, lo va y lo devuelve y choca y vuelve y choca y vuelve y choca y vuelve. Y bueno, si la onda sonora nuestra, cuando hablamos, es longitudinal, entonces sí irían para la misma dirección las propiedades que tiene. Irían todas para la misma dirección. Por el tema de cómo está definida la onda, no es un tema de, digamos, irnos por la rama y decir, ay, tridimensional o esto que lo otro. Es más un tema de qué tipo de onda es, cómo se comporta de la forma de la partícula, digamos, qué pasa con las partículas. Acordate que cuando yo hablé de las partículas en ese momento, hablaba de, bueno, chocan las partículas, esto que lo otro, y después yo hablaba de que los sólidos se propagaba más que los líquidos y los líquidos se propagaban más que los gases. Y listo. No tenía mucho, no había mucho más. Conceptualmente es esa cuestión, pero bueno. En este caso, eh, es verdadera, ¿sí? Era verdadera. Era porque la vibración es la frecuencia en realidad, y lo otro es la dirección que la va a tener siempre. Y ahora vamos a la C. Una onda. ¿Viaja más rápido en el agua que en una barra de hierro? Una- sí, el sonido se propaga más en el agua. ¿Es más rápido en el agua o es más rápido? Perdón, esto es una afirmación, perdón. El sonido viaja más rápido en el agua que en una barra de hierro. Bueno, el sonido, acordate que es una onda longitudinal, que es lo que dijiste bien. Entonces, ¿qué le pasaba a una onda longitudinal cuando actuaba en un tipo de objeto, o sea, en un estado o en otro? ¿Qué le pasaba? Cuando entraba en el agua. Sí. Sí, ¿y qué más? Más allá de la masa. Yendo un poco más adentro, digamos, metiéndonos más en profundidad en el objeto que uno está hablando. Bien. Bueno.
Los materiales, las longitudinales siempre tienen un concepto muy clave de, a ver, hablo y se propaga el sonido en un periodo de tiempo. Dependiendo de si es un líquido, un sólido y un gas, donde se propague eso, va a tener más velocidad o menos velocidad. ¿Por qué? Por el tema de las partículas. Porque la longitudinal se provoca al chocar unas partículas con otras. Por eso cuando yo hablo, las partículas chocan con el gas, chocan con las partículas del aire, pero después se va enseguida. Por eso no, por eso no, en el vacío, por ejemplo, no se escucha nada de eso porque no hay partículas de gas, no hay nada. ¿Sí? Entonces, como dice acá y afirma que viaja, que como estoy afirmando, de que va a viajar más rápido en el agua que la barra de hierro, es falso porque en realidad la barra de hierro tiene las partículas más unidas, entonces va a chocar más veces. En cambio, el agua tiene las partículas más separadas y va a chocar menos veces. Entonces va a tener menos velocidad. Mm, estaríamos hablando de densidades si es el líquido. No, capaz lo está confundiendo con el tema de fluidos, pero pues, por eso creo que haber explicado fluidos antes que ondas podría ser un poco confuso, pero la idea en general es lo longitudinal. Se propaga en el sólido, es más veloz, más intenso, tiene otra cuestión, ¿sí? Era más. Entonces, en este caso es falso. Bueno, el D dice lo siguiente: la intensidad disminuye con la distancia a la que se encuentre de la misma fuente sonora. La intensidad que tenga el sonido va disminuyendo con la distancia en la que se encuentre la fuente sonora. Va disminuyendo en función de la distancia en la que esté, del que la provocó. ¿Es verdadero o falsa? Bien, perfecto. Sí, porque acordate, uno habla y hace esto. Si uno lo dice al aire, choca con algunas partículas, pero después empieza a bajar y empieza a perderse. No es que la voz la voy a seguir escuchando allá en Canadá, por ejemplo, viste que a millones de kilómetros. No, la onda se propaga en un lugar determinado y se quedó ahí, digamos, terminó ahí, no hubo más. ¿Sí? La E dice, la altura que tenga el sonido está relacionada con la frecuencia de esta. La altura que tenga el sonido, o sea, digamos, sí, la amplitud, perdón, digámoslo. La amplitud que tenga el sonido está relacionada con la frecuencia de esta. Ahí uno tendría que ir a las fórmulas de ondas y ver si hay alguna que está relacionada, o más o menos, con alguna cosa de la altura. O podría pensar. Sí, pero llevándolo a un término algebraico. ¿La altura está relacionada con la frecuencia? ¿La altura? O sea, prácticamente sí. O sea, la frecuencia, acordate, ¿qué? ¿La frecuencia qué era? Bien, ¿y la cantidad de oscilaciones que va a hacer? ¿Va a depender de la altura? ¿Por qué razón? ¿En qué me afecta? Claro, claro. Y algo muy importante también, acordarse. La altura también depende de qué tan potente es la voz de uno como para elevarla, o qué tan potente tiene el brazo uno para levantar la soga y subirla más alto y elevar la oscilación, digamos, ¿no? O sea, acordate que la altura la define uno, ¿qué va a hacer?
Entonces la frecuencia se va a basar en eso. No es algo que realmente esté en una fórmula porque en general no lo es. Porque en realidad yo había mostrado la otra vez que mostraba, yo elijo un punto A y un punto B. Podría ser una altura X, yo podía haberla subido más arriba, más abajo, iba a tener más o menos frecuencia. No es lo mismo una onda que haga así que una onda que haga así. Porque en realidad eh, se nota la diferencia. Porque va a terminar antes esta que esta. Y capaz yo estoy buscando, y justamente la altura en sí me está afectando. Me está afectando porque la oscilación va a ser más corta, la frecuencia es otra. La frecuencia va a ser otra. Entonces sí va a depender de ella. Pero no hablando de la fórmula, sino hablando del concepto de lo que son las dos juntas, ¿no? Más que nada eso. Son- es más un juego de con las ideas y el concepto. Y ahí, bueno, vamos a la 5. La 5 dice, el sonido emitido, ojo con esto, la voy a dibujar para ponerlo un poco en contexto. Yo pongo, tenemos una pileta, ¿no? Tengo un motor, por ejemplo, que está haciendo ruido, que, que tiene música, por ejemplo, podemos decir. En realidad no es cierto porque es un motor, pero vamos a poner como que es un parlante, ¿no? Tenemos un parlante. ¿Sí? Este parlante está provocando, este parlante me está contando que tiene una frecuencia de 1000 Hz. ¿Sí? No nos dejemos llevar mucho por la frecuencia de los 1000 Hz, pero, y pensemos lo siguiente, yo estoy sumergido, por ejemplo, estoy nadando, ¿no? Eh, bueno, no estoy divertido ahí, pero eh, estoy haciendo un poco de natación, ¿no? Eh, yo estoy sumergido en la piscina y estoy escuchando la misma música, ¿no? Entonces yo estando en el agua, sumergido, ¿no? ¿Qué sonido estoy percibiendo al entrar? Voy a ponerlo, a ver, espera. ¿Qué es lo que ¿Cuáles de estas tres cosas yo estoy percibiendo en el momento? ¿Cuáles de estas tres? Yo voy a poner las tres cuestiones. La primera cuestión es, percibo que la música la siento con más frecuencia, la siento con mayor velocidad, o perdón, la siento con mayor frecuencia, con, o con menos frecuencia, o con velocidad mayor, o menos velocidad, o la misma velocidad, o ninguna. Lo que siento yo, ¿no? Lo que siento yo. Esto no tiene que ver con eso. ¿Ve? Y ahora sí la respuesta, pero en realidad es un tema de percepción. No, de acá y de acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa yo siento, no? Yo siento que hay mayor frecuencia con mayor velocidad, o yo siento mayor frecuencia con menor velocidad, o siento, bueno, la misma frecuencia con la misma velocidad, o siento menos frecuencia y mayor velocidad. Uh, o ninguna, o ninguna, o ninguna. ¿Cuál de estas cinco es correcta? Estas son cosas que yo percibo, ¿no? La frecuencia y la velocidad. ¿Por qué razón? ¿Cuál? Mm, menor frecuencia, menor velocidad. Sí. Vamos a hacer una pequeña idea breve. Cuando un sonido entra dentro del agua, ¿qué sucede? ¿Qué le sucede al sonido cuando entra? Bien, ¿y cómo lo vas a escuchar? ¿Al sonido más fuerte? ¿Menos fuerte? ¿Más bajo? ¿Más bajo?
Bien. Cuando el sonido entra dentro del agua, cambia la dirección totalmente. Primero en principal, el sonido cambia de dirección completamente. Perdón, acá no, así no. Cuando entra, hace como esto. Acá afuera era gas. Acá hay gas, estaba en gas. Y acá está en agua. Entonces, acá está en agua. Entonces, ¿qué sucede cuando pasó de un gas al agua? El sonido. ¿Qué consiguió? Y al cambiar su dirección también, ¿qué más también ganó? Además de eso, de tener dirección. Sí. Ganaba, pero, pero, o sea, gana velocidad porque está chocando. Porque choca con las partículas más rápido. A diferencia del gas. Que acordate que cuando yo prendo el parlante, lo puede escuchar el vecino al lado. Pero cuando llegó adentro del agua, lo escuché menos que afuera. ¿Por qué? Porque las partículas chocaron tan rápido que el oído no los percibe, digamos, de alguna manera no los va a percibir siempre. Por eso cuando alguien hace, o sea, a lo que me refiero es lo siguiente, es que el sonido se propaga más en el agua, pero eso no quiere decir que el oído humano lo tenga que va fuerte, lo percibe con la misma frecuencia. O sea, eh, afuera va a haber una frecuencia 1, ¿no? Pero adentro también va a tener la misma frecuencia. Y en la misma. Es el único problema que hay acá, que lo que yo voy a percibir sigue siendo la misma frecuencia. ¿Sí? Sigue siendo la misma. Y también hablando de otra cuestión importante, cuando pasó de otro lado a otro, este acontecimiento se llama refracción, que pasa de un estado a otro es una refracción, de una refracción, cuando pasa de un estado a otro, la onda. Eh, la frecuencia es la misma. Y si te preguntas por el tema del periodo, quédate tranquilo que va a ser la misma, ¿no? Va a seguir siendo la misma, ¿no? Pero para cuando vos lo percibís, el periodo de una onda, cuando está en el agua, ¿vos sentís que es el mismo periodo que cuando está afuera? Bien, perfecto. Eso es una idea también importante para darse cuenta, ¿no? Claro, sigue siendo la misma. La única cuestión que cambia, acordate, es longitudinal la onda esta, que es la que viene así, que es la que viene del micrófono, que es la que viene, perdón, del parlante. La única que va a cambiar siempre, siempre, es la que va cuando entra al agua, cuando entra, cuando entra. Vos estás bien seguro que esa es cierta, que no va a ser la misma, no va a ser la misma velocidad de la onda. Va a cambiar, pero esto se va a mantener, no se mantiene. Son dos cosas totalmente distintas, digamos. O sea, lo que pasa es que cambian propiedades, pero eso no significa que los atributos que tenga la onda vayan a cambiar, salvo esta. ¿Por qué? Porque la longitudinal suele comportarse de manera diferente ante diferentes situaciones. Uno se comporta en el gas de una manera y el agua se comporta de otra, pero ¿por qué? Porque hay más o menos partículas para propagarse. Acuérdate que está a una velocidad de propagación. Por esa razón, cuando vos estás en el agua, la velocidad de propagación acá es más grande que esta. Entonces vos llegas a sentirla menos, tu oído llega a sentirla menos que acá. Acá la sentís más, pero porque es más lenta. Entonces te da más tiempo o vos podés percibirlo. Pero el agua no, el agua pasa rápido, pasa rápido. Llegás a percibirlo, sí, pero de ahí en más no llegás a escucharlo con total claridad. Pero estas dos cosas están igual. Primero la explico de la siguiente manera. La frecuencia con la que entra, con la que está por entrar, es con la misma fuerza.
Es como hacer, pregúntate lo siguiente, yo tengo el parlante que tiene una frecuencia de 1000 Hz. Se propaga el gas a 1000 Hz. Y cuando vuelve a entrar, y cuando entra el agua, sigue teniendo 1000 Hz. Lo único que vos relacionas la frecuencia con un tema que tiene que ver con la velocidad. En realidad no es algo que tenga que justamente que ver cuando entra acá, va a cambiar la onda totalmente, digamos. La onda entra al agua y va a hacer esto. Pero cuando entra empieza a chocar más rápido. Pero cuando vuelve a entrar por tema de la frecuencia se sigue manteniendo igual. Y cuando es en tiempo, bueno, todas cumplen los mismos parámetros. Porque están encerradas y se quedan el mismo tiempo. ¿Sí? Cambia la velocidad, o sea, significa que la oscilación es más rápida. ¿Y qué pasa cuando la oscilación es más rápida de un sonido? El oído no lo percibe. El oído no lo llega a percibir todo. Digamos, hagamos una pregunta medianamente sencilla. ¿Qué pasa cuando vos escuchás un sonido muy fuerte durante un tiempo, de forma continua? ¿Qué le pasa al oído cuando escucha una onda así? ¿Qué le pasa? Y no lo está escuchando ya después. Bueno, es lo mismo que pasa con el agua. Es lo mismo que sucede ahí abajo. Lo escuchaste un momento y la velocidad es tal que no lo llegas a percibir. Es por el tema del... Es porque va tan rápido que no te das cuenta. Mm. Por eso yo creo que es más que nada esa la idea. Entonces, como habíamos dicho, ¿cuál es la respuesta entonces? Claro, misma frecuencia y menor velocidad, lo cual acá no está. Entonces, la respuesta correcta es la 5. Es la E, perdón. Es la E. En fin, era un concepto poco rebuscado, pero bueno, este era digamos, un accionar que no estaba tan amoldado con esto, pero era importante de verlo y bueno, eran cosas que hacen falta ver. Si uno se pone a analizarlo, ¿no? Al analizar la rapidez, siendo la propiedad de la onda, ¿no? Espera. Vamos a analizar la velocidad, pero en este caso es de una onda sonora, ¿no? Una onda sonora. Lo dejo en claro por las dudas. Una onda sonora. ¿Es correcto decir que depende únicamente del medio por donde se propague que va a cambiar o no la rapidez? Esta velocidad, perdón. ¿Es cierto eso? Que depende del medio en el que se propague que va a ser cierto eso. Que se va a propagar más rápido, más lento. Bien, perfecto. El B. ¿Depende solo de la longitud de onda y de la frecuencia? ¿Depende solamente de la longitud de ondas y de la frecuencia? Sí. ¿Por qué razón? Acordate lo que dije. Depende solo de la longitud de onda y de la frecuencia. Claro. Bien. Claro. Acordate lo siguiente. Cuando uno menciona o dice así con claridad, dice, depende solo, porque a vos te dicen, tengo un caso, y exclusivamente en ese caso tiene que pasar esto siempre. No, no necesariamente. Porque es como decirte, bueno, cuando multiplico un número por cero, ¿me va a dar siempre cero? ¿Sí?
para cualquier número que me venga 1, 2, 3, otro 0. Ahí no hay ningún problema. Mientras tanto no esté el 0 abajo, no hay ningún problema. O sea, es la única cuestión. Es como preguntarte eso también. Yo tengo un número que lo divido entre cualquier número real abajo. En todos los números que yo divida y elija con los números de abajo, del denominador, en todos los números que existan en R, ¿me va a dar un número real de nuevo? No, porque cuando yo lo divida por cero, no va a ser real porque no pertenece a los reales eso. Perdón, no existe los reales ni siquiera, no está, ni pertenece al dominio, así que ahí se cayó el caso. Es solamente encontrar el defecto que le falta al enunciado. La palabra solo no existe acá porque no es cierto eso de que solamente con esas dos cosas va a influir en que la velocidad vaya más o menos. Le faltaba algo más. Encontrar el caso exclusivo, la exclusividad de eso, la exclusividad del caso. Después uno lo va a ver en discreto. Cuando lo veas en discreto ya te vas a dar cuenta que era más o menos esa la idea. El C. ¿Es mayor en los gases la rapidez? ¿La velocidad de la onda es mayor en los gases? ¿La velocidad de la onda va a ser mayor en los gases? ¿En los gases? ¿Por qué? Ah, claro. ¿Y en los gases entonces? Bien. Falso. En la D. Eh, ¿Es más lenta en los líquidos? Ah, ya lo. Bien, entonces, que yo afirme que es más lenta en los líquidos, ¿qué significa? ¿Que es verdadero o falsa? Sí, pero acá dice, ¿la velocidad de la onda es más lenta en los líquidos? Bueno, es falsa. Acá dije, es más lenta. Bueno, venga a prestarle atención. Y después, la E. Y en el vacío, la velocidad de onda, si yo te digo en el vacío, va a ser. Si, está un poco tramposo también. Y en el vacío. Y en el vacío, la velocidad va a ser igual. La velocidad de la onda va a ser igual a 30, 300.000 kilómetros sobre segundo. Va a ir a 300.000 kilómetros sobre segundo la onda. La velocidad. La oscilación, perdón. En el vacío. ¿Eso es cierto? Acordate que es una onda sonora, ¿no? Sí, pero estamos en el vacío, acuérdate. ¿Pero por qué razón? ¿Qué hay en el vacío? Entonces, claro, es falsa. Esta velocidad que dije, que estoy mencionando acá recién, ¿cuál puede llegar a ser? La tan conocida velocidad que se conoce. La velocidad de la luz. Nada que ver con la onda. Entonces, no tenía nada que ver. Entonces, bueno, es cierta para la luz, no para la onda. Para la óptica no va a servir esto, pero para acá no. Esta es la clase. Son medias tramposas algunas, pero son situacionales. Es la 7. En una situación de movimiento relativo, de movimiento relativo me refiero a que es lo mismo que hicimos la otra vez con el péndulo, que va y vuelve, ¿no? Que va y vuelve. En este caso, va a haber un emisor, o sea, yo, y bueno, y un receptor, ¿no? Receptor. Eh, que es Ricardo, pero digamos en la vida real, no, no acá, no así. Estamos hablando, ¿no? Y hay una fuente sonora que el emisor va a propagar hasta su receptor y el receptor lo va a escuchar
y lo va a escuchar, ¿sí? Primero. Eh, y en este caso podrían llegar a ocurrir tres cosas. La primera, la segunda y la tercera. La primera es que el receptor eh, perciba lo que dicen, que perciba lo que dice del emisor, digamos. Voy a poner percibe la onda del emisor, digamos. La onda del emisor. O sea, esto respecto del receptor, ¿no? Eh, Perdón, respecto a mí, ¿qué es lo que a vos te va a ocurrir, digamos? Vos vas a percibir lo que yo digo, es la primera. La segunda, eh, yo como emisor y como receptor nos vamos a alejar respecto a la onda que se está propagando. Nos alejamos. Estas son cosas subjetivas, ¿no? Que podrían llegar a ocurrir o no. Alejamos respecto a la onda sonora que se está propagando. A la onda, respecto a la onda, ¿no? Es como si estuviéramos hablando de un resorte, ¿no? Como si uno estuviese hablando de un resorte. Pero en este caso es onda sonora. Y esta es, yo como emisor me alejo del resto y me quedo en reposo. Me alejo del sonido, ¿no? Me alejo. Me alejo de la onda en general. O la onda se aleja de mí, a eso me refiero, ¿no? Se aleja, perdón, el emisor se aleja del receptor, perdón. O sea, me alejo del receptor. Y las respuestas que me están marcando son, ¿cuáles de estas voy a percibir yo en el momento en el que yo propague la onda, ¿no? La uno, la 2, la uno, la 3, la 2, la 3, o la uno y la 2 y la 3. ¿Cuál de las 5? ¿Por qué? Claro, y yo como emisor me voy a alejar. Sí, sí, pero me refiero a que yo como emisor y vos como receptor nos vamos a alejar. Claro, a eso me refería. O sea, en la situación en la que estemos en movimiento relativo entre nosotros, con temas de... es como si yo te hablara a vos y vos me hablas a mí. eh, de forma sonora, ¿no? ¿Qué ocurre? O sea, ¿qué experimento yo y qué experimentás vos respecto a lo que está ocurriendo cuando se provoca la fuerza sonora ida y vuelta? Yo te hablo, vos me devolvés algo y así. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué? Sí, pero ¿por qué nos tendríamos que alejar? El emisor y el receptor, digamos, respecto a la onda. Si estamos los dos en la misma, estamos así. Claro, pero el enunciado está hablando de dos cosas totalmente diferentes y ahí está el tema de ondas que está interesante. Yo estoy situado acá y vos estás situado acá. Y yo estoy hablando de la posición de vos y de mí, no de la onda. ¿Sí? No hablamos de la onda en sí, de cómo va de un lado a otro. Estamos hablando de nosotros parados. ¿Sí? Por eso, sí. Yo cuando te hablo, yo cuando te hablo, vos te alejás y vos cuando me hablas, yo me alejo. Entonces el 2 no va.
No, porque estábamos hablando entre nosotros, como personas, nosotros propagando fuerzas de sonoras. Claro, entonces el 2 no va. ¿Y el 3? Que cuando yo propago la onda sonora me alejo del receptor. Entonces, ¿y la uno por qué es tan lógica? Y recíprocamente. Claro. Entonces la A. Viste que es tramposa. Es tramposa. Pero bueno, son tramposas. Son- Tiene, te hablan de una cosa, pero después te encajan con la otra. Te hablan de algo que está posicionado, pero en realidad no es justamente eso. Es otro. Ah, y hago una aclaración importante acá. Si no hubiera sido una persona, si hubiera hablado yo con la pared, ¿no? Yo estuviera propagando o gritándole a la pared, por ejemplo. Por ira, lo que fuera, ¿no? No es el caso. Cuando yo propago mi onda hacia la pared, a medida que se va acercando a la pared, ¿qué le ocurre a la onda? Esto como concepto, ¿no? ¿Qué ocurre cuando la onda llega casi a la pared? Pensalo como un, pensalo como un- Claro, va a ir y va a chocar con la pared. ¿Y qué pasa cuando choca con la pared? La onda. Sí. Bien. Y cuando a medida que se va acercando a la pared, ¿le pasa algo a la onda cuando está por llegar a la pared? En realidad, justamente era eso lo que quería hablar. No cambia la velocidad ni el periodo, cambia la frecuencia acá. A medida que se acerca la onda a la pared, va a haber más frecuencia. Porque cuando choca, se comprime. Entonces va a pasar de estar así a estar así. Se comprime más rápido. Se comprimió rápido por un instante. Y la frecuencia se hace más rápida. Es como un resortecito, ¿no? Hace y se comprime un momento y la frecuencia se hace más larga, se hace más corta. Entonces, eso significa que tengo más frecuencia. Pero cuando volvió, a medida que vuelve, cuando vuelve, yo empiezo a sentir menos frecuencia. ¿Por qué? ¿Por qué empiezo a percibir menos frecuencia a medida que vuelve? ¿Por qué empiezo a sentir menos frecuencia cuando vuelve? Se me va alejando de mí, se me aleja de mí, entonces yo no la escucho ya. Empiezo a sentirla cada vez menos, la percibo menos. Pero las velocidades y el periodo no cambiaron ahí. Cambió solamente la frecuencia porque la oscilación en sí varió por un instante de tiempo, solamente porque estaba por chocar con otra cosa. Detalle, un detalle. Bien, bien. Dos preguntas más. Bueno, eran 9, no eran 10. Eran 9. Esta tiene mucho que ver con otro tema conceptual. La digo un poco en voz alta en realidad, porque en realidad D y E. La amplitud que la amplitud crece con la distancia. La amplitud crece con la distancia, a la cual que se encuentre a una fuente emisora. Esta variable está relacionada físicamente con o sea, me refiero a la amplitud. O sea, lo que dice el enunciado es, se está definiendo la amplitud en sí misma, ¿no? Entonces pregunta, ¿la amplitud se relaciona físicamente con qué? ¿Con qué? ¿Con la frecuencia? ¿Con la longitud de ondas? ¿Con A? ¿Con timbre? No sé qué timbre, pero bueno. ¿Resonancia o la resonancia? ¿Cuál de las cinco?
¿Con cuál se relaciona? ¿Sí? ¿Por qué con la B? La amplitud. La amplitud. Claro. Pregunto, ¿no? De todas las fórmulas que yo he dado, de tema de ondas, ¿hay alguna que tenga la amplitud? Entonces, más amplitud. No, no, porque yo podría tener la misma frecuencia, pero podría estar así, más achatadita. ¿Se entiende a dónde voy? Podría, o sea, podría estar a la misma, podrían haber dos cretas que sean medianamente iguales, pero está una más achatada que la otra. Pero llegan a tener el mismo punto de frecuencia, el mismo punto de altura, y llevan el mismo tiempo. Entonces la frecuencia no llegaría a ser. ¿Y la longitud de ondas? Bien. Y entonces, haciendo un descarte, ¿cuál podría ser? La resonancia. Pero la resonancia es algún término que hayamos visto de ondas. Entonces, no, no, es la A. Es la A en sí. O sea, la A es la amplitud en sí misma. La amplitud se relaciona con ella misma. Si no tiene no tiene ninguna fórmula. No tiene ninguna fórmula con la amplitud. Y con ninguna de estas cosas conceptuales sabe si realmente está relacionado. Si uno no sabe si realmente eso tiene que ver, ¿no? Tampoco. Está relacionada con ella misma. No hay una relación directa con algún un atributo de la onda. Si no, ya te hubiera mostrado, te hubiera contado que hay una fórmula. Pero yo las conté antes. Por eso, si uno ve la fórmula se va a dar cuenta enseguida si realmente está o no está. El tema conceptual, ¿no? Ahora vamos a hacer el último. Y este es con dibujito. Y ahora sí lo debo dibujar. Dibujo. Y hay un dato interesante. Me dice que la velocidad de la onda es constante y es de 5 metros sobre segundo. Perdón, 5 metros sobre segundo no era. 0,5 metros sobre segundo. Y me dice que va de un punto P a un punto Q. Y me marca, bueno, acá voy a hacer un paréntesis acá y voy a hacer una línea. La voy a poner un punto acá y un punto acá. Y lo voy a partir así. Voy a poner una línea recta así. Eh, y acá voy a hacer una anotación acá y esta línea que está acá así tardó un segundo. Este es el estado inicial, ¿no? Acá hay una cresta que es otro segundo, ojo, esto es otro segundo. ¿Sí? Lo que sigue es otro punto sin nada y después hay otra cresta, otro segundo más. Y después una línea más y una línea más y acá ocurre en 2 segundos. Y después una subidita última que es otro segundo más. ¿Sí? Entonces, lo que me dice el problema es lo siguiente. La figura. ¿Qué figura? Perdón, ¿cuál figura de las que voy a ir dibujando ahora? Eh, es el estado en el que va a estar esta onda después de 4 segundos. Es el estado
y la onda pasados 4 segundos. ¿Cuál va a ser el estado de la onda pasados 4 segundos? Lo voy a dibujar acá. La A. Tengo toda una onda. Tengo toda una onda que le pasa. Un segundo. Dos. Voy a hacer una línea recta así. Vamos a hacer líneas rectas así. Y ahí está. Listo. Líneas rectas pasa 1, 2, 3. Hay una panza aquí. Pasa una línea recta. Sube. Sube. Y volvió a bajar. Esa es la A. La B. Este es también muy mecánico también. Acá una cresta. Y acá eleva la intensidad un poquito más. Y sigue derechito. El C sigue todo derechito, 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 derechito. Ya hace acá una cresta y terminó ahí. El D tenemos una onda así y después una panza acá abajo y terminó ahí. Y E, que es la última, llega a 3 segundos y sube y termina ahí. ¿Cuál de estas 5 es la correcta? Pasados 4 segundos. 4 segundos. Sí, este. Sí. Va a una velocidad constante de 0,5 metros sobre segundo, ¿no? Yo creo que la velocidad en sí no te tendría que molestar mucho. Solamente con ir viendo un poco los dibujos y saber un poco del tema de ondas, qué pasa cuando vuelve o lo que fuera. Eh, otro. Vos acordate que esto lo tenés estacionario. Vos tendrías que pensar, a ver, tengo una onda acá y tengo que pensar en qué pasa cuando pasa 4 segundos, ¿dónde está esto? Y después preguntarte qué pasa con esta 4 segundos después y qué pasa con esta última 4 segundos después. Claro. Ujú. Sí. La B, a ver. Si yo muevo esta onda 4 segundos, ¿dónde voy a terminar? Uno, 2, 3, 4. 4, esperá. 4 segundos. Tendría que estar situada acá. Voy a mirar esta onda. 4 segundos. Una, 2, 3, 4. Voy a ver esta onda de acá. Vuelve un segundo y se queda acá también. Vuelve. Esperame. Esta vuelve y va a volver. Pero va a ver. Eh, esperame. No, no, porque va a volver. Y acordate un concepto clave. ¿Cuál es el concepto clave? Cuando choca, ¿por dónde va a volver? ¿Va a ir por arriba o va a ir por abajo? Entonces, esta va a volver por abajo. Va a estar una acá, ya, pero acá abajo. Dos, tres, cuatro. Pero va a estar por abajo. Pero lo de arriba me dijiste que se encontraban.
esta pasa 4 segundos y llegó hasta 1, 2, 3, 4. Este se queda igual. Este se queda igual. Pero esta choca, pero entonces se queda por abajo. Pero estas dos sí se encuentran. Entonces me quedaría algo así. Así. ¿No? Esta sí chocó. Esta sí chocó. Una, dos, tres y cuatro. ¿Cómo que no? Si esta pasa 4 segundos y va uno, dos, tres, cuatro. Pero se queda arriba. Y esta, uno, dos, tres, cuatro, pero estaba abajo porque chocó. Se encuentran una arriba y una abajo. Después de pasado 4 segundos. ¿Por qué razón podría ser? Que que no está. Ya habíamos dicho de cuando se encontraba una onda con la opuesta, cuando estaba arriba y abajo. Ahí estaba la trampa. Se cancelan en ese instante de tiempo. Se cancelan. Entonces no estaría. Entonces, ¿cuál es? Claro, pues ya de. Porque esta está ahí bien, pero la otra se canceló acá. Estaría acá imaginariamente, ¿cierto? Está acá. Pero no la ves, porque en realidad se cancelan. Se superponen, nada más. Así que conceptualmente era eso, no había más vueltas con eso, era la idea, era la idea. Pero es un tema de superposición negativa y positiva y el resto es todo muy conceptual. Esto en un parcial no te lo toman, pero eran preguntas teóricas que yo quería hacer a ver si uno podía encontrarle la vuelta. Es interesante en realidad un ejercicio de este tipo, así. Que uno le muestre y le digan, a ver, esto qué hace, o a esto qué le pasa, o qué experimentan. Son, son cosas muy interesantes de ver. Pero, por ejemplo, esto pasa mucho con la arquitectura de computadora, es lo mismo, hay que dibujar mucho. Acá también, hay mucho para revisar. En fin, ¿dudas? ¿Quiero dudas con eso? Bien, estuvo bueno, estuvo bueno, va. O era, por lo menos hacer algo un poquito más diferente y no tratar de ponernos con hacer ejercicios, porque realmente, honestamente, me senté el sábado y digo, a ver, ¿qué hago? ¿Qué hago el lunes? Y ya vimos ondas y onda en realidad ya la tendría que haber terminado porque es una clase, dos clases, onda. Y después pasa a fluidos y yo ya expliqué algo de fluidos. Entonces, como que me quedaba un poco a la deriva y no sabía qué hacer. ¿Qué hago? Entonces digo, bueno, vamos a testear un poco lo de ondas y después ya el miércoles vamos a estar con tiempito para dedicarle a eso y hacer problemas y bien. En fin, si quieres compartirme no, espera, yo tengo la guía acá. Eh, a ver porque podemos ponernos a hacer alguno, quién sabe, a ver si podemos hacer alguno que no sea tan salido. A ver, creo que me la habías pasado ya, ¿no? Creo que sí. Eh, documentos. Acá tiene su parcial integrador. Bien. Eh, Me la había pasado, ¿no? La guía. ¿De onda? Sí. No, me la había pasado Renzo. Me la había pasado Renzo. Nada que ver. Eh, Bien. A ver.
A ver. Vamos a ver lo del tema de, a ver si algún ejercicio de la guía. Nos ponemos también el miércoles, si no, a ver si podemos. eh, ¿Lo tenés por ahí al coso de, a la guía de ondas? Por ahí. Sí, espérame que. Bien, ahí las miro desde acá. Sí, 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 sí. Ahí la. Año 2021. A ver, espérame, ahí me fijo. A ver si la puedo revisar desde acá. Pero bueno, muy tranquilo fue lo de. Va, tranquilo, tanto no. No. Sí, para revisar los conceptos, repasarlos un poco, así. Además, no es tan complejo lo del tema de ondas, pero habrá que ir. Era más para que nada ir afilando un poco las cuestiones técnicas y el resto sale solo. Eh, y los algoritmos, no, bueno, los algoritmos, ¿cómo va? Perfecto. Sí, es un poco. Sí, es medio mecánico. Es un poco rebuscado, digamos. No, no porque hay. Son cosas muy. ¿Qué es esto? Un PDF. Ah, esto es un PDF. Ok. Sí, porque esto es una diapositiva. Esto es diapositiva. A ver, espera. Sí, sí, porque era una presentación eso, pero. A ver, de paso ir viendo un poco qué es lo que le mostraron. Le mostraron por lo menos. Opa, bueno, está bien, bueno. Es lo que había que dar y se tenía que dar, a ver. Creo que me fui un poco por las ramas yo, nada más. Yo creo que. Sí, no, claro. A ver. O sea, esa es la diferencia nomás. A los químicos le dan un montón, les dan un montón de lo principal y después el resto. El resto, bueno. Por eso, si vos le preguntás algo de choque o algo que uno capaz profundizó un cachito más,
lo, lo tenemos más claro que... Pero porque no llegan, digamos, el tiempo. Me refiero al tiempo en general. Bueno, a ver. Bien. Lo vamos abriendo de acá, a ver si lo voy compartiendo y ya lo... Vamos a ver qué nos falta hacer. Y las demás las llevas a la rueda. Además batería. Son un paseo. Va, análisis no, pero... ¿Qué era ese ejercicio que me mandaste? Ah, dije, bueno, pues, eso no te da la nota en el momento, ¿no? ¿O sí? El martes. Ah, claro, cuando lo terminé de hacer. Sí, sí, sí. En esa fecha final se cierra. ¿Ya? Sí, no sé para qué hace eso, pero bueno. Ah, es para ir y buscar el machete, parece. Quiere que apruebes. Y, y sí. Y ahí, no sé, uno se pregunta, ¿y por qué 48 horas? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, yo en tu lugar me hubiera preguntado mil y un veces por qué me pusiste la... ¿Por qué? ¿Por qué 48 horas? Para hacer el parcial. Claro. Sí. ¿Y cuál le dijiste? Bien. Sí. Creo que... Está bien. Perfecto. Mirá,
A ver, la materia no es que no sea interesante, ¿eh? Es interesante la materia, pero hay que tener ganas para sentarse con eso, ¿no? Porque el tipo tampoco va a... Y uno espera, oh, vení con esto, lo otro, proyectos, programación, aprender de estructuras organizacionales, qué es lo que ve uno en ingeniería de sociedad, perdón, con sistemas de estaciones, álgebra, todas esas cosas, ¿no? Y esta es una materia así, parece como si tuvieras historia, ¿sí? Como si tuvieras historia, ¿viste? No. Es más que nada para influirte un poco lo que vayas a hacer de acá en más. Te pican un poquito y te dicen algo y ya está. O sea, no tiene. Después, si uno. O sea, es el empujoncito para decirte, che, vení a meterte acá en lo de la facu en esta cosa. Para aportarnos algo, digamos. Para aportarnos algo, para aprender algo. Una retroalimentación. Bien. Eh, a ver, en la guía, a ver, vamos a mirar la guía. A ver qué ejercicio hemos hecho ya el 7 del 8. Eh, ajá. Ujú. Bueno, perfecto. Y vamos a hacer el 2. Vamos a hacer el 2. Fíjate en el 2. Igual lo voy a decir un poco breve, pero. Y anotar los datos. Pero no viene mal la aclaración. Eh, el 2 me dice: es una onda sinusoidal. ¿Qué era una onda sinusoidal? Porque una onda longitudinal. Sí, pero ¿qué? Pero una onda sinusoidal, ¿qué era? ¿En qué tipo de onda entra eso? Entonces, ¿qué tipo de onda sería? Claro, entonces, transversal, claro, es una onda transversal. Eh, para que vos puedas intuir cuál va a ser el gráfico, a eso me decía. Para eso me. Aunque igual yo creo que te vas a dar cuenta enseguida, porque te va a decir la amplitud es tanto, la longitud tanto, la frecuencia es tanto. Entonces de alguna manera uno te va a hacer una idea. Va a decir, ah, es esto, porque la longitudinal en ningún momento hablamos de los atributos que tiene, ni nada. En ningún momento yo hablé de que tenía una amplitud o algo la longitudinal. Solamente hablé de las propagaciones y esas cosas. Nunca hablé de otra cosa. Entonces me dice acá, me da datos, un par de datos. Me dice que la amplitud es de 15 centímetros. No me gusta mucho eso, así que lo paso a metros. 0,15 metros. La amplitud. Después me dice la longitud de onda es de 40, otra vez con centímetros. Vale, lo paso a metros. 0,40 metros. La frecuencia, perfecto. Frecuencia es igual a 8 Hz. Perfecto. La posición vertical de un elemento del medio en T. Ajá. La posición vertical. Uy, qué maldad que tienen estas tipas para hacerme eso. La posición vertical de un elemento del medio. La posición vertical.
Sí, espérame. Mira, una onda de sinodalidad viajera en dirección positiva. Mirá, va para allá, eso ya lo tenemos claro. Va para la derecha. Bien, va para la derecha, pero después me dice, ¿de dónde empieza? ¿Dónde está? Bien, arranca de 0,15. Sí, y A. El punto A sería 0,15. Eh, la posición vertical de un elemento del medio, dice del medio, 0,15 de el medio. O sea, significa que no es 0,15 donde empieza. No, empieza en cero. Y el punto del medio, acordate, ¿cuál era el punto del medio del que está hablando? ¿Cuál es el punto del medio que habla? Y el nodo ocurre en la mitad, acá, de acá, de acá. Y acá me dijo que la línea recta es 0,15. Y entonces estamos a la mitad de la distancia, entonces acá hay 0,30. La oscilación me refiero, ¿no? La oscilación que hace es de 0,30. T es tiempo, ¿sí? En T igual 0 y en X igual 0 se queda acá. Pero dice la posición vertical del elemento del medio. Ahí dice la posición vertical de un elemento del medio. Esperá, de un elemento del medio. Ah, sí, espérame. Es de 15. Ojo, la longitud de onda me dice al principio que es de 40. De 40 centímetros. Claro, claro. Sí. Dice, la posición vertical de un elemento del medio también es de 15. O sea, digamos lo siguiente, a ver, espérame. Así se puede uno contextualizar y lo puede entender acá. Yo estoy parado en el punto cero y quiero viajar de ahí hasta el infinito, por ejemplo. La onda quiere viajar hasta ahí al infinito. En el punto inicial, donde estoy yo, estoy a 0,15 de altura. Perdón, en donde está parado uno, hay un elemento en el medio que tiene una altura de 0,15 centímetros.
Hay un elemento ahí, en el medio. Entonces a lo que me refiero es que la onda podría ir viniendo así y chocar. ¿Se ve eso así? ¿Se entiende? ¿Qué va a hacer eso? Como que hay una pared. Claro, entonces puede ser posible que ya chocó. ¿Quién sabe eso? Bueno, a ver, acá hay una pared. Una de dos. O la onda ya estaba yendo para allá, o la onda iba para acá y se fue para allá ahora. ¿Sí? Eh, Así que tiene una longitud de ondas de 40 centímetros y una frecuencia de 8. Pero también me dicen que la posición vertical de un elemento en el medio también es de 15 centímetros. Igual que la amplitud. Entonces, es media rebuscada igual estas cosas, pero a ver. Me dice que la longitud de onda, espera, vamos a pensarla bien un poco. Con las fórmulas que teníamos al principio de ondas, ¿qué podríamos llegar a sacar de dato con todo lo que ya tenemos acá? Con todo esto de acá. ¿Qué podemos sacar? Velocidad, el periodo. Bien, ¿y cuántos nodos vamos a armar? ¿Cómo se sacaba esa cantidad de nodos? 'Voy a la fórmula yo también por las dudas. Sí. Bien, entonces, ¿cuánto voy a tener? Entonces, ¿cómo la número de nodos? Entonces va a ser 2 pi por frecuencia. Bueno, 16 pi, ¿cuánto es? 50,26 nodos. 6 nodos. Perfecto. Nodos. Ya tenemos la primera parte. Encontrar el número de ondas K. Ahora el periodo. Y una letra. Letrita, no, no tiene nada de extraño, digamos. Es 50,26, sí. Bien, perfecto. 2 pi por la frecuencia angular. Y esto sería, bueno, ¿y cuánto nos daría eso? Sí, 315 punto
15.79 segundos. Perfecto. Bien. Sí, sí, sí. No, acá sacaste la frecuencia angular y sacaste el periodo, pero ¿y la rapidez cómo la sacamos? El periodo lo tenés. Que tenés el periodo y tenés la longitud, tenés la frecuencia. Longitud de onda sobre periodo, sobre el periodo. Longitud de onda sobre periodo. Sí, 0,40 en realidad, metros. Llevarlo a 2pi por frecuencia. ¿La de la frecuencia angular me está hablando? Perdona, perdón, al revés. 2pi por la frecuencia angular, perdón. Ahí está. Perdón, la frecuencia angular es 50,26. Esperá, esperá. Es. Acordate de pasarlo a estos metros y tenés que dividirlo por el periodo, que es 325,79 segundos. El periodo lo tenías que multiplicar por 2pi, por la frecuencia angular. ¿Ok? El periodo me habías dicho que era 2pi por la frecuencia angular. Bueno, claro, claro. Metros muy chiquita la velocidad, es pequeña. ¿Sí? Perfecto. Y ahora, sí, porque hay mucha frecuencia y, y porque el periodo también es muy largo. Y bueno, la frecuencia angular también no ayuda mucho porque también es muy, en función de su tiempo, no va tan acelerado y la longitud también puede, además la longitud, fíjate, es bastante larga. Entonces le va a llevar más tiempo recorrerla y la amplitud suele ser casi la mitad de la longitud, así que le va a llevar un poquitito más de tiempo ir subiendo y lograr completar eso. Hay que tener en cuenta eso. Y ahora nos falta el número de ondas. Número de. Sí, claro. Sí. A ver.
Perfecto. Sí, 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 sí. Claro, pero acordate que esto va a ser infinito, entonces tendrías que decir, encuentre el número de ondas K, vos tenés que elegir un K. Claro, o sea, es su selección. Sí, sí, como vos prefieras, eso lo podés elegir, eso no tendría por qué cambiarte. Sí, entonces, 6 ondas, 6 ondas, en este caso, en tu caso específico. Eh, por 0,4, sí, pero vos elegiste 1,6, por ejemplo, a ver. Yo, claro, y ahí está, claro. O sea, el concepto que ellos te quieren dejar calcado eso por el número de ondas K, que vos puedes elegir el K, es para que vos entiendas que va a ser la mitad. Dependiendo de qué longitud vos elijas, te van a quedar X ondas, K ondas. Es más que nada para que vos veas el concepto por atrás, de cómo va cambiando en función de lo que vos elegís, para que se vea esa diferencia, más que nada. Por eso te decía yo, elegí un K y de ahí sacás el número de ondas, por las longitudes. Ya está. Así que era eso, porque en general era eso. El 2 es más que nada sacar, usar fórmulas, y después el resto es simple y llanamente un análisis propio y después ya salió. Bueno, y ahí ya tenemos otro ejercicio más de la guía. No soy muy amigable con el tema de los ejercicios de la guía, pero bueno, si se hacen muy par y no pasa nada, pero eh, no soy tan amiguero con los ejercicios de una guía. Prefiero irme a algo más fuera, porque uno hace los ejercicios de la guía y los puede hacer solo, en realidad. No tendría por qué. Solo no, si hay dudas con eso sí se hacen, pero en general prefiero irme a otra cosa para que no sea siempre algo tan monótono que gire todo el rato con la guía, que gire todo en torno a la guía de resolver, la guía. Que no quede solamente ahí, porque si no queda ahí la idea. Queda solamente en, hice la guía y ya está. Entonces, y cuando la resolví, digo, ya me sé todo el tema. Cuando resolví toda la guía, ya me sé todo. Eh, y va por ahí, va por ahí.
para que no... Además, para que no se sienta monótono, porque una clase, no me voy a sentar yo a toda la semana a hacer una guía. Porque no todos tienen la misma guía, primero, y no todos están viendo el mismo tema. En todo. Enteramente similar. Y no todo igual, digamos. Para eso está el docente de sistema, para hacer la guía de sistemas. De química, para eso también. A ver, espérame. El 3. El 3 de la cuerda uniforme. Tiene una masa de 0,3 kilogramos y una longitud de 6 metros. La cuerda pasa por la polea y sostiene un objeto de 2 kilogramos. Encuentre la rapidez de un pulso que viaje a lo largo de esta cuerda. Ok. Bien. En este caso, habría que analizarlo un poco con movimiento circular y después hacerle análisis de diagrama de cuerpo libre y ir viendo lo que pasa, ver con qué amplitud iría, un poco la frecuencia y todo eso. O sea, habría que verlo todo por el lado de movimiento circular en realidad para encontrar la frecuencia y el periodo bien de la onda. Un poco basado por ahí. Pero sí, lo voy a resolver entonces ese lo voy a tener bien en mente para resolver para el miércoles, así lo podemos resolver y vamos a tratar de repasar un poco lo de fluidos, porque seguramente la clase que viene jueves que tengan ustedes van a tener fluido, así que para que lo puedan ir tanteando. Pero bueno. Bien. ¿Quedaron dudas? ¿Cómo vamos hasta acá? Perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, los libero. Después, bueno, ya después cuando entregues lo de esto a Germán o a quien fuera, me mandás la corrección o digamos, mandame el archivo con el comentario o vos me comentás un poco qué te dijeron y listo. Más que nada para ir viendo y tanteando el concepto a ver cómo lo llevaste o qué le falta para ir sabiendo y bueno, de paso, creo que la semana que viene, no, esta semana no, la otra, creo que en 2 semanas tener el parcial, ¿no? De análisis, ¿no? Sí, el 11 perfecto, perfecto. Yo ya para tenerlo en mente así. Sí, porque sí, sí, de algún parcial, agarro de parciales y empiezo. Sí, podría encontrar un par, sí, he practicado una buena cantidad en ese momento, así que sí, sí. Y busco después en el Drive también, me puedo fijar en el Drive. También sí, hay consulto por ahí también. Sí. Claro, sí. Ujú. Perdón, lo de monotonía ya tenés un punto. Después de graficar todas las funciones y hacer la segunda derivada también, ahí ya tenés 2 puntos. De cinco o 4, depende cómo ellos se manejan, ¿no? Yo me acuerdo que eran 5 puntos en ese momento. Son 5. Esos dos van seguro. Uno de, uno de minimización, ahí tenés 3. Uno es a veces una derivada complicada y la última es algo teórico. O recta tangente o algo de eso, puede ir. Algo de recta tangente en un punto. Perdón, mostrar la función de la recta tangente en un punto. Esas cosas.
Para mí también uno tiene lo teórico, porque es una pavada de cálculo, pero después hay que mostrarlo y decir, bueno, es esto por la teoría. Y ya está. Pero sí hay que. Bueno, bueno, perfecto. Yo para ya poder ir amoldando la idea. Sí, no creo. Lo vamos a hacer tipo, sí, vamos a hacerlo tipo práctica de las 2 horas. Yo te muestro el parcial. No, no sé si yo diría que te lo dé antes, así lo vas resolviendo, pero podría ser, pero tendría que sería un poco más dinámico porque ahí vos ya sabés exactamente qué te di, qué pensaste, qué es lo que, como si yo fuera el que lo está corrigiendo y vos ya me vas planteando qué hiciste en uno, qué hiciste en el otro, y así, o los voy resolviendo yo, o lo que fuera, pero después cuando lo encuentres te lo mando, si no, y ya vas sabiendo exactamente qué es, una idea, lo vas, lo vas planteando. En fin, voy a ir mirando eso, voy a también a revisar lo de ondas, así lo puedo ir resolviendo ya para el miércoles, así ya cerramos eso. Y bueno, ya los libero, los libero. Así ya se queda tranquilo y ya seguramente ya el jueves van a ver fluidos y bueno, ahí ya después me va a contar qué tal. Dale, dale, perfecto, Ricardo. Nos vemos y bueno, nos vemos el miércoles y nada, después me comenta las dudas de lo que haya. ¿Sí? Dale, nos vemos, Ricardo. Cuídate. Chao, chao.